Bueno, buenos días a todos. Gracias por sumarse al Tribotip de esta semana. Mi nombre es Victoria Pizzini y trabajo como consultora de Salesforce en Tribo. Tribo es un partner de Salesforce.org y nos especializamos en organizaciones sociales y en universidades. Esas son las instituciones con las que trabajamos. ¿Qué son los Tribotips para aquellos que todavía no saben? Son espacios semanales de media hora en los que las consultoras de Salesforce compartimos buenas prácticas de algún tema determinado, compartimos novedades y también descubrimientos y tips que pensamos que pueden ser útiles para ustedes. El objetivo de esto es enriquecer la comunidad y obviamente empoderarlos a ustedes los administradores. Y hoy vamos a hablar de la gestión de duplicados. Duplicados, este tema que muchas veces nos da mucho dolor de cabeza, este tema con el que todos tenemos que lidiar, porque todos sabemos que es un gran esfuerzo mantener la base limpia de duplicados, y es algo por lo que trabajamos constantemente. Así que por eso la idea de hoy es contarles cómo Salesforce los puede ayudar con esta tarea. Primero que nada, repasemos por qué es importante tener una base de datos limpio. En primer lugar, porque es más eficiente. Es mucho más eficiente tener una base de datos limpia. Si sabemos que un contacto está en nuestra base una sola vez, por ejemplo, no vamos a perder tiempo contactándolo 2 veces o buscando la información que necesitamos de esa persona en diversos lugares, o sea, en múltiples registros. Nos ayuda a ahorrar tiempo, nos hace más eficientes. También duplicados pueden generar confusión a nivel interno. Por ejemplo, aquellas organizaciones que se basan en los propietarios de los registros para dividirse el trabajo, cuando se tienen duplicados, esto obviamente es un problema, porque más de un usuario puede tener asignado una misma persona que por razones de duplicados se encuentra en dos registros distintos. Y desde ya que cuando contamos con muchos duplicados, los usuarios pierden confianza en la base de datos y en la base propiamente dicho, y esto nos hace ser menos eficientes y además desincentiva el uso del sistema y no es algo que querramos. Y por último, y esto no es menor, cuando se tienen duplicados se corre el riesgo de contactar a una misma persona por distintas vías o que distintos usuarios contacten a la misma persona porque no tienen la información en un lugar centralizado. Y esto no solo podría generar enojo por parte de los contactos con los que nos relacionamos, sino que también podría dar una imagen de desprolijos a la organización. Es por esto que es súper importante tener una base limpia de duplicados. Pero bueno, ¿cómo hacemos todo esto? ¿Cómo lo logramos? Hay varias formas de manejar el tema de duplicados. Existen varias herramientas, aplicaciones que integran o que conectan con Salesforce de alguna manera para la gestión de duplicados. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama Demand Tools, que entre varias cosas tiene un sistema súper robusto y súper avanzado para la detección de duplicados una vez que están en el sistema. Esta herramienta hoy para organizaciones un poco más grandes ahora es paga, pero bueno, es una interfaz, es una herramienta fuera de Salesforce, que obviamente conecta. Y si no, hay otras aplicaciones como DuckCatcher o DuckBlocker que funcionan para esto. Pero lo que hoy vamos a hablar es de la herramienta nativa de Salesforce. Salesforce tiene su propia herramienta de gestión de duplicados y la verdad es que nos encanta, funciona súper bien y a cada uno les puede ayudar. Con esta herramienta lo que hace es que permite identificar y prevenir la carga de duplicados cuando se van creando nuevos registros, obviamente. Y el sistema viene con algunas reglas de duplicados estándar que se pueden activar o que se encuentran activas, depende de cuándo el Salesforce de su organización fue creado, pero también se pueden crear reglas personalizadas. Si la regla estándar no satisface sus requisitos o sus necesidades, se pueden crear nuevas reglas. Y estas reglas se pueden aplicar para los contactos, las cuentas, los candidatos y todos los objetos personalizados.
y ahora en un minuto les voy a mostrar cómo hacer para configurar estas reglas, pero antes que eso, es importante que entendamos un poco cómo funcionan estas reglas. La gestión de duplicados funciona, tiene dos partes distintas. Por un lado, las reglas de coincidencia, y por otro lado, las reglas duplicadas. Primero se crean las reglas de coincidencia, que son las que identifican potenciales duplicados comparando los valores de los campos indicados. Por ejemplo, si quiero detectar duplicados por correo electrónico o por número de documento, voy a crear una regla de coincidencia con esos criterios. Es decir, le voy a decir al sistema, de acuerdo a estos criterios, búscame potenciales duplicados en el sistema. Y después vienen las reglas duplicadas, que trabajan en base a las reglas de coincidencia. Las reglas duplicadas nos dice qué hacer con los potenciales duplicados que fueron encontrados con las reglas de coincidencia. Esto es, vamos a dejar a los usuarios crear duplicados, aun cuando se hayan encontrado potenciales duplicados, pero le queremos poner una alerta, un mensaje que lo alerte, pero que le permite la creación. O podemos bloquear la creación, podemos decir, no, si se identificó un duplicado con estos criterios, no le vamos a permitir al usuario crear estos registros. Entonces vamos a Salesforce, donde les voy a mostrar cómo se hace esto. Antes que nada, importante aclarar, la gestión de duplicados funciona tanto en Classic como en Lightning. Classic es la interfaz más vieja de Salesforce, que muchos de ustedes quizás siguen usando, pero que realmente incentivamos que se cambien a Lightning. Si tienen preguntas de eso, nos las pueden hacer y les podemos ayudar. Pero bueno, para todos aquellos que sigan usando la interfaz Classic, esto se puede configurar desde ahí también. Entonces, como les comentaba, tenemos que ir a la configuración, y en el cuadrado de búsqueda vamos a escribir duplicados. Y acá tenemos estas dos patas de las que les hablé, reglas de coincidencia y reglas duplicadas. Como les comenté, Salesforce viene con algunas reglas estándar que se pueden aprovechar. Ustedes ven que en este caso están activas, ustedes pueden chequear en sus organizaciones a ver si las reglas están activas o no. Entonces Salesforce define un potencial contacto de acuerdo a distintos criterios. Acá, haciendo clic en más información, van a poder ver exacto la definición de, ya se me salió, la definición de cómo, de cómo Salesforce encuentra duplicados. Bueno, eso es un link de ayuda que no está funcionando ahora, pero ahí pueden ver. Entonces, Salesforce, por ejemplo, encuentra duplicados por nombre y apellido y correo electrónico y título, o por correo electrónico o distintos criterios. Entonces, sirven mucho, pero bueno, algunas organizaciones quieren como profundizar un poco más y acotar un poco más la búsqueda de duplicados. Entonces les voy a mostrar cómo hacer para crear una nueva regla. Para esto vamos a venir acá y vamos a crear una nueva regla. Lo primero que tenemos que hacer es elegir el objeto en el que queremos crear esta regla. Vamos a crear reglas para el contacto. Vamos a poner siguiente y vamos a decir, nosotros queremos que todos los registros que coincidan en el campo correo electrónico me pongan una alerta de duplicado, porque para mí eso ya es un duplicado, aunque tengan nombres distintos, porque pueden haber ingresado, puede haber un error de tipeo, pueden haber ingresado con un nombre distinto. Nosotros queremos que todos los que tengan el correo electrónico igual me detecte como duplicado. Y esto acá obviamente ustedes pueden elegir otro campo, pueden decir todos los que tengan el mismo número de documento me los encuentre como duplicado, o todos los que tengan el mismo teléfono. Entonces primero vamos a poner el nombre de la regla, correo electrónico contacto, se puede escribir una descripción si se quiere, y acá vamos a poner el campo. Como elegimos el objeto es el contacto, acá voy a ver una lista con todos los campos que existen en el contacto. Entonces acá vamos a poner correo electrónico. Y el método de coincidencia es exacto para el correo electrónico. Pero, por ejemplo, no va a ser el caso, pero nosotros podemos decir, bueno, quiero que todos los contactos que coincidan o en el correo electrónico o en el teléfono me salte una alerta de duplicados. Entonces, en ese caso, nosotros podemos seguir acá agregando campos. Entonces, por ejemplo, acá va a ser teléfono. Algo interesante con varios de los campos es que se puede buscar un método de coincidencia exacto, esto es que coincidan todos los valores que se insertaron en el campo, o
una coincidencia aproximada. Esto es si algún carácter difiere o hay algo que no sea igual, pero aproximado también me lo encuentre. Y esto es bastante útil cuando se hacen muchas reglas bastante complejas. Y acá se le puede agregar la lógica de filtro. Queremos que que detecten un duplicado si se cumple la condición 1 y la 2, o sea, las dos. Si las dos no se cumplen, no se detecta, o si se cumple una u otra. Entonces, para hacer una u otra tenemos que poner or. Esto hay que hacerlo en inglés, se pone and o or. Entonces acá decimos que una o la 1 o la 2. Pero en este caso no lo vamos a hacer y lo vamos a hacer solo por correo electrónico. Entonces vamos a guardar. Y lo importante después de guardarla es activar la regla. No se olviden de este paso. Y acá les va a avisar que les va a mandar un correo electrónico una vez que se haya guardado la regla. Voy a crear otra regla en el candidato, que ahora les voy a contar en unos minutos por qué. Correo electrónico candidato, con el mismo criterio. Queremos que también detecte candidatos que coinciden en el correo electrónico. Vamos a guardar, activar, y nos va a llegar un correo electrónico, avisándonos que ya se terminó el proceso. Entonces, el siguiente paso, como les comentaba, es crear las reglas duplicadas, que trabajan en conjunto de la regla de coincidencia. Nosotros ya en la regla de coincidencia indicamos cuándo para nosotros hay potenciales duplicados. Con las reglas duplicadas vamos a decir, ok, ¿qué hacemos con estos potenciales duplicados? Vamos a crear una nueva regla y acá vamos a elegir el contacto, porque queremos que esta regla funcione para el contacto. Vamos a poner como nombre correo electrónico contacto. Vamos a agregar una descripción, que acá hay varios pasos a los que hay que prestar atención. Por un lado tenemos la seguridad a nivel registro. Esto es, tenemos dos opciones. Uno, que se ejecuten las reglas de colaboración, y otra, que se omiten las reglas de colaboración. Para aquellas organizaciones que tengan reglas de colaboración, que tengan configurada toda la seguridad que determina los registros a los que cada usuario puede acceder, esto va a ser importante. Si yo pongo que se ejecuten las reglas de colaboración, yo soy un usuario, veo ciertos registros, y si marco que se ejecuten las reglas de colaboración, al yo crear un nuevo registro, el sistema va a buscar potenciales duplicados solo con el resto de los registros que yo tengo acceso a ver. Los que yo no puedo ver, el sistema no me los va a buscar y no me los va a comparar. En cambio, si pongo omitir reglas de colaboración, va a buscar potenciales duplicados en todos los registros que existan en la base de datos, aun cuando yo no tenga acceso para verlos. Esto no significa que se le va a dar acceso, sino que les va a dar una alerta. Después las acciones, esta es la parte importante. Nosotros podemos tener acciones al crear y al modificar. Esto es, cuando yo soy un usuario y creo un nuevo registro, creo un nuevo contacto que coincida en varios valores en los valores indicados en la regla de coincidencia con algún registro existente. Entonces, estas son las acciones al crear. ¿Qué pasa cuando yo creo un nuevo registro? ¿Qué quiero que pase? Que me avise, que me permita crearlo, etc. Y la otra es la acción al modificar. Esto es, tengo un registro A que tiene completados el nombre, el apellido y el correo electrónico, por ejemplo. Y el registro B tiene solo completado el nombre y el apellido. Y no coinciden, entonces no son marcados como potenciales duplicados. Pero posteriormente entro en el registro B y le agrego un correo electrónico. Y ese correo electrónico coincide con el correo electrónico del registro A. Entonces esto es la acción al modificar, que hacemos cuando se modifica y al modificarlo se encuentran posibles duplicados. Entonces, acá hay dos opciones. Tenemos que, tanto para acciones al crear y al modificar, podemos hacer que se bloquee, esto es, cuando se detecta a alguien que ya tiene el correo electrónico, ese mismo valor en el correo electrónico, como en este caso que estamos hablando, se bloquea. Va a aparecer un mensaje que va a decir, no puedes guardar este nuevo registro porque ya existe. Entonces me bloquea la creación. En cambio, si pongo permitir, esto le va a permitir, pero podemos seleccionar alerta, que esto es lo que recomendamos siempre, tener una alerta. Entonces, cuando la persona está guardando el registro, le va a decir, ¿quieres utilizar alguno de estos registros? O, cuidado, podemos personalizar siempre esta regla. Y le va a alertar. Y si marcamos informar, esto es, los potenciales duplicados encontrados van a aparecer en un informe, que les voy a mostrar cómo se hace eso. Y lo mismo vamos a hacer para las acciones al modificar. Acá esto es importante.
definir cómo se identifican los registros duplicados, contra quién compara estos registros. Entonces, esta era una regla en el contacto. Nosotros queremos que busque en todo el resto de los otros contactos si hay alguno que coincida en el correo electrónico. Vamos a poner contactos y acá van a aparecer todas las reglas de coincidencia creadas en el contacto. En este caso tenemos una sola que es la que acabamos de crear, que le puse mal el nombre. Entonces, pero nosotros, ¿qué pasa? Queremos ahora decir, bueno, nosotros queremos, en realidad, que también compare los registros, los candidatos que se van creando con los candidatos, con candidatos también, no solo con contactos. Porque si hay un candidato que tiene el mismo correo electrónico, para nosotros también se trata de un duplicado. Entonces, en este caso vamos a decir, comparar los contactos con los candidatos. Y acá van a aparecer las reglas de coincidencia de los candidatos. Vamos a seleccionar la que acabamos de modificar. Y acá comparamos también con los candidatos. Importante la asignación. Esta es la asignación de los campos. Nosotros queremos decir que el campo correo electrónico del candidato coincida con el campo correo electrónico del contacto. Esto obviamente acá parece muy obvio, pero cuando se trata de campos personalizados como número de documento, va a ser importante asignar los campos correctamente. Y acá lo último que se puede hacer es indicar las condiciones para que estas reglas disparen. Esto es, quiero que disparen para todos los contactos que se crean, o solo para los contactos que se crean con, por ejemplo, que pertenecen a X país. Esta regla va a disparar solo para los contactos cuyo país sea X. O quiero que disparen para los contactos cuyo propietario sea tal persona o tal perfil. Entonces, de esta manera se limita un poco la búsqueda de potenciales duplicados. Pero nosotros queremos que esto suceda para toda la base. Entonces, no vamos a poner condiciones. Vamos a guardar. Y acá tenemos nuestra regla, la vamos a activar. Es una regla en el contacto. Vamos a ir a Salesforce, vamos a ir a contactos y vamos a crear un nuevo contacto. Vamos a poner Victoria Pizzini. Vamos a poner este correo electrónico. Y lo voy a guardar. Obviamente me lo va a dejar guardar porque no hay ningún posible duplicado. Ustedes van a ver que cuando se crea, van a ver esto. Vamos a ir y vamos a crear otro duplicador, y lo vamos a llamar distinto. Vamos a poner Vicky Pizzini, pero tiene el mismo correo electrónico. Yo voy a guardar y van a ver que me dice, el registro que está a punto de crear parece un duplicado. Desea abrir este registro, entonces van a ver que me alerta. Pero yo digo, no se trata de un duplicado, lo quiero guardar igual. Entonces voy a venir acá y lo voy a guardar. Entonces van a ver que acá va a aparecer un cartel que dice, hemos encontrado un posible duplicado de este contacto. Esto es muy importante, y esta es la manera de las maneras para visualizar esto. Es importante, si ustedes quieren también comparar con los candidatos que se crean con los contactos existentes, tienen que crear una misma regla, pero que inicie en el objeto candidato y no en el contacto. O sea que va a ser la misma regla, pero invertida para el candidato. Así que eso es importante si ustedes quieren comparar estos dos objetos de igual manera, de un lado y del otro lado. Ahora, esta es la manera en la que se crean las reglas. Ustedes obviamente pueden jugar y pueden crear reglas con distintos criterios de coincidencia, etcétera. Pero esto es una básica para que ustedes entiendan cómo funciona. Lo que ahora les quiero mostrar, vuelvo a la presentación, es cómo visualizar estos datos, porque muy bueno, nosotros ahora encontramos estos duplicados, pero bueno, ¿qué hacemos con esto? Se pueden ver en un informe, y se pueden también agregar un componente de Lightning para visualizarlos. Esto está disponible en Lightning, ahora les voy a mostrar. Y también, además, ¿qué hacemos con los registros duplicados? ¿Cómo se combinan? Les voy a mostrar, y también otro truco para evitar duplicados. Entonces voy a volver a Salesforce, y para crear un informe, nosotros vamos a tener que crear un informe en tipo de informe personalizado. Si todavía no saben cómo hacer esto, vamos a tener un trigotip en el que vamos a explicar esto. Pero básicamente los registros duplicados
se van a guardar en un objeto de Salesforce. Y como cualquier objeto de Salesforce, uno puede correr informes. Pero para esto primero tenemos que crear un tipo de informe personalizado. Nosotros vamos a crear un informe de contactos duplicados. Vamos a poner contactos duplicados, lo vamos a llamar. Tenemos que poner una descripción. Y vamos a usar este nuevo tipo de informe. Y nosotros acá, para la creación de este informe personalizado, vamos a querer ver los contactos con los elementos de registros duplicados. Entonces esto es lo que ustedes tienen que agregar. Vamos a guardar. Y acá tenemos nuestro nuevo tipo de informe personalizado. Vamos a ir a informes en Salesforce y vamos a crear un nuevo informe de acuerdo a este tipo personalizado que acabamos de crear. Entonces, venimos acá y ponemos contactos duplicados, que es el tipo que acabamos de crear. Vamos a poner guardar, y acá obviamente como cualquier informe se pueden poner filtros, se pueden agregar columnas, pero lo interesante es que ustedes acá van a ver una lista de los registros duplicados. Entonces yo hago clic acá y puedo visualizar los duplicados. Entonces me va a decir, si aprieto en el conjunto de registros duplicados, va a decir, este es un conjunto que tiene 2 registros, y los registros acá en la sección relacionado vamos a ver que son estos 2 registros que ustedes vieron que acabamos de crear. Entonces acá en un informe ustedes pueden tener una visualización de todos los registros duplicados que se crearon, obviamente después que se agregaron las reglas. Otra manera, como les comentaba, es agregar un componente Lightning. ¿Cómo hacemos esto? Porque ustedes ven que la alerta de posible duplicado en Lightning aparece acá arriba del todo en relacionado. Pero ¿qué pasa si estamos en detalles? El usuario no va a ver a simple vista que hay un potencial duplicado. Entonces para eso vamos a ir a modificar página, y esto también vamos a hablar en otra oportunidad de cómo modificar páginas de Lightning, pero básicamente modificando la página de Lightning nosotros podemos agregar un componente de duplicados, que se llama acá. Ustedes acá ven en el panel de la izquierda, vemos posibles duplicados. Si lo arrastramos y lo apoyamos arriba, en la ubicación que quiera, lo podemos poner acá, lo podemos poner abajo, o podemos poner una barra que sea larga y que ocupe todo esto. A mí en general me gusta ponerlo acá porque el usuario lo ve súper claro. Entonces vamos a guardar esta página. La vamos a guardar. Y acá van a ver que en la página va a aparecer este nuevo componente Lightning, esta nueva cajita, con la alerta de los posibles duplicados. Entonces esto es muy bueno porque cuando el usuario está trabajando, editando un contacto, va a poder ver inmediatamente si hay posibles duplicados. Y esto es muy importante para ir manteniendo la base limpia. La otra cosa que les comenté que les iba a mostrar es qué hacemos con estos registros duplicados, que los encontramos, pero bueno, ¿cómo solucionamos el tema? Esto lo podemos hacer, y déjenme mostrarles algo. Voy a poner un correo móvil, un número móvil que no es el correcto. Lo mismo voy a hacer en el otro, para mostrarles cómo funciona la combinación. Le vamos a poner 555. Entonces, acá me dice, parece que existen duplicados. Vamos a ver los duplicados. Y acá me dicen, me da la opción de combinar estos 2 registros, que yo ahora identifico que son el mismo, simplemente porque un nombre estuvo mal puesto. Entonces, para combinarlo, tenemos que seleccionar los dos contactos en este caso, poner siguiente, y tenemos que elegir cuál va a ser el principal. En este caso está Victoria como el principal. Entonces nosotros tenemos que decir, bueno, como estos 2 registros se van a convertir en uno solo, van a terminar siendo uno solo, queremos decir, bueno, ¿cuál es la información con la que me voy a querer quedar? ¿Qué información es la que va a ganar? Entonces, acá podemos ir seleccionando. Si bien yo puedo decir, Victoria es el principal, pero el móvil yo estoy segura que es este porque hoy hablé y este es el móvil. Entonces yo puedo elegir con qué datos quedarme. Y así por cada campo que tengan completados. Vamos a poner siguiente, y dice, está a punto de combinar estos contactos, no se puede deshacer. Obviamente cuando uno combina, después ya no se puede deshacer. Entonces vamos a poner
combinar contactos. Y acá estos dos contactos terminaron siendo uno, y acá ven que dice no hay ningún posible duplicado de este contacto. Y así es como se combinan, que esto es súper útil para que los usuarios lo hagan. Y lo último que les quería comentar, que esto es otro truco distinto para evitar duplicados en la base, y es creando campos únicos. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un campo de, y voy a ir al gestor de objetos, bueno, esto lo pueden repasar la semana pasada. Mariana estuvo hablando de campos, y contó una especie de campo que se llama campo único. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un campo que se llame número de documento, y queremos que ese campo sea único, es decir, que no puede haber ningún valor repetido en ese campo a lo largo de todos los contactos, podemos ir al gestor de objetos y marcar esos campos como únicos. Entonces esto ya en la carga no va a permitir que se cree ese registro, porque ya existe el dato. Entonces esto es otro truco para campos que realmente son únicos identificadores de la persona, como puede ser un número de documento. Pero esto pueden ir y verlo en el tribo tip de la semana pasada que explicó Mariana. Así que esto es bastante información. Ustedes obviamente pueden ir, los invito a que se metan y jueguen, prueben las reglas que existen, a ver si les sirven, a ver si ustedes necesitan crear nuevas y a pensar los criterios. Esto simplemente hay que probar, ir escuchando a los usuarios a ver qué es lo que a ellos les sirve. Así que, obviamente si tienen dudas, siempre nos van a encontrar en los grupos, en el grupo en español, en el Power of Us, que ahí les ponemos el link, siempre estamos alguna de nosotras contestando preguntas, también en el grupo del Success Community, del Trailblazer Community, hay un grupo en español, también si tienen dudas pueden ir y hacer sus preguntas, que siempre alguien les va a contestar. Y obviamente si quieren algo más personalizado, siempre nos pueden escribir a info@proyectotribo y los podemos asesorar y orientar. Y obviamente siempre apóyense de Trailhead, que es la plataforma de aprendizaje interactiva de Salesforce. Está muy buena para aprender y para seguir profundizando todos estos conocimientos. Y especialmente en este tema de gestión de duplicados hay un módulo que está muy bueno, que se llama Gestión de Duplicados, que está en español, que los aliento a que lo hagan para poner un poco en práctica y para reforzar todos estos conceptos antes de ir a su organización y hacer todos estos cambios. Así que bueno, muchas gracias desde ya por sumarse esta semana al TriboTip, y estamos como siempre a disposición para dudas, preguntas que puedan tener.